Hola, buenas tardes. A continuación les presento al doctor David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis, al doctor Israel Ramírez, programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, y al doctor Fernando Morales Orozco, director actual de la revista del Colegio de San Luis. Adelante, pueden iniciar, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues tomo la palabra yo en un primer momento. Me presento, mi nombre es Israel Ramírez. Muy buenas tardes a todos, les agradezco que estén aquí. Muy seguramente en algunos minutos nos acompañará también el doctor David Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis. Y en principio, pues claro que agradezco la oportunidad de participar en este coloquio, agradezco la invitación del doctor Fernando Morales, quien nos convoca a platicar en este momento sobre la revista del Colegio de San Luis. En ese sentido, quiero aclarar que mi participación aquí está vinculada primero por mi nombramiento entre el 2016 hasta diciembre de 2019 como director de la revista del Colegio de San Luis. Y también esto me permite a mí extrapolar algunos de los aspectos que voy a comentar en mi presentación sobre el trabajo que se lleva a cabo desde la dirección de la revista, pero sin olvidar lo que nosotros como académicos, como investigadores, realizamos en nuestras prácticas cotidianas, ¿no?, al enviar trabajos para publicar a una revista. Quiero mencionar, pues, que también en este sentido mi participación está enfocada en esa relación entre las revistas académicas y los investigadores, o para ser más específicos, entre los investigadores que publicaron durante esos 3 años que yo estuve al frente de la revista, cuáles fueron algunas de las problemáticas que yo identifiqué, cuáles son algunas de las preguntas que también me hago como investigador que se acerca a las revistas científicas. Para esto preparé una presentación que voy a compartir, que espero que puedan ver ustedes y que me va a ayudar en esta exposición. Puesto que somos 3 los participantes, me llevaré quizá unos 15 minutos. Fernando, con toda confianza, cuando veas que llegamos a ese término, ¿no?, del tiempo, me haces notar para ir cerrando. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir una presentación que tengo aquí y que ustedes están viendo ahora. Esta presentación lleva por título Las revistas académicas y, entre comillas, los publicadores. Menciono justamente que el título, ¿no?, con este entrecomillado, está puesto de manera, bueno, está puesto así, con toda la intención de que nos cuestionemos cuál es el papel de nosotros como investigadores, si solo es investigar o si en el otro polo solo es publicar, puesto que aquí lo vamos a ver más adelante. Desde mi punto de vista, el trabajo de investigación en las universidades implica mucho más que solo publicar. Paso a la siguiente lámina.
Y para esto, puesto que me imagino que el doctor Vázquez, el doctor Fernando Morales también hablarán específicamente de la revista, solo voy a hacer una radiografía general para que ustedes vayan siguiendo mi exposición. La revista del Colegio de San Luis me va a permitir a mí ser el ejemplo a partir del cual yo voy a vincular estos casos de los que he llamado las prácticas, ¿no?, de los publicadores. Entonces, menciono que la revista del Colegio de San Luis es una revista que tiene 20 años de experiencia editorial ya dentro del Colegio de San Luis. Nació en 1999, primero con el nombre de Betas, y cabría mencionar que en un primer momento se trataba de una publicación de difusión de la investigación en ciencias sociales y las humanidades. Es decir, no era una publicación académica bajo los estándares que hoy se entienden, bajo la dinámica de certificación en la que están las revistas de corte universitario. En realidad se trataba de otra cosa, era una revista con trabajos, sí, de excelente calidad, con trabajos de relevancia en la investigación, pero que no estaban inmersos todavía, no estaban inmersas esas publicaciones, ¿no?, en el trabajo de, pongamos, por caso de dictaminación por pares. Tampoco había un resumen traducido al inglés, un abstract, tampoco se publicaban palabras clave, detalles que hoy en día son naturales para una publicación académica. Dentro de esos 6 años de la publicación, nosotros podríamos decir que los últimos 6, de 2014 hacia acá, han sido, aquí sí, los trabajos más vinculados hacia lo que podríamos llamar en esta segunda etapa de la vida de la revista, en esta nueva etapa de la revista del Colegio de San Luis. Podríamos decir que estos 6 años son los de pleno trabajo de inserción en el ámbito de las publicaciones científicas. Primero, en un acercamiento y en la incorporación al índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica, en lo que posteriormente se denominó en el CONACYT como Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología. Es decir, que desde 2014 a la fecha, la revista del Colegio de San Luis participa de esta vida ya, digamos, plenamente certificada. Posteriormente, podríamos mencionar que hacia mediados de 2018, la revista pasó a un nuevo escaño y fue reconocida por el CONACYT en este sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología como una revista de competencia nacional. Es decir, tenemos prácticamente 2 años en este escaño. Y por último, mencionaría, y esto es importante por lo que voy a decir más adelante, que es una revista que no solo está dentro del CONACYT, en este sistema de clasificación, sino que hay que entender que esto la obliga a ser una revista cuyas publicaciones tienen que ser revisadas, tienen que ser arbitradas por un sistema de dictaminación de doble ciego, y además estas publicaciones que ingresan al sistema de CONACYT tienen que estar en acceso abierto, es decir, una posibilidad de consulta gratuita en una plataforma digital. Más adelante diremos que también como parte del proceso de maduración de la revista, se ha ido integrando a otros índices, no solamente al CONACYT, sino algunas bases de datos, tanto nacionales como extranjeras, algunas de ellas de índole latinoamericano y algunas otras de índole europeo o norteamericano. Entre estas mencionamos Dialnet, DOAG, ERIPlus, LatinRev, Latindex, CRU, Rediff, CONACYT, Redalic y Cielo. Si nos damos cuenta, quizá en este sentido, para nosotros,
una revisión global, podríamos decir que las tres más importantes son Cielo, Redalic y, por supuesto, la nacional CONACYT. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes en esta presentación, en esta charla que quiero tener con mis colegas, con el doctor David Vázquez, con el actual director de la revista, el doctor Fernando Morales, es qué es lo que sucede en el mundo de las publicaciones y en específico cómo se dio esta relación con los investigadores en la revista del Colegio de San Luis cuando estuve a cargo. Podríamos decir en este sentido, y aquí está la lámina, que si hablamos de la investigación, primero hay que entender que la esfera universitaria, donde se inserta justamente la investigación, no solo se reduce al ámbito, podríamos decir, de lo que hoy se denomina lo académico. Esto es muy importante y creo que más ahora que entendemos que una universidad no solo son salones, no solo son aulas, no solo son cursos. Una universidad o la esfera universitaria, podemos decir, está integrada por lo mismo personal de limpieza que personal de apoyo técnico, por supuesto los estudiantes y los profesores, pero además un sistema de personal administrativo que ayuda a organizar toda la vida de una universidad, digamos, de manera cotidiana. Por supuesto, esta esfera universitaria incluye, lo dije, ¿no?, el trabajo de investigación. Ahora bien, el trabajo de investigación no solo tampoco se enfoca en la publicación de artículos de especialidad. Uno puede investigar para enriquecer sus clases, uno puede investigar para renovar sus programas, también uno puede hacer investigación para divulgar los nuevos hallazgos, los nuevos enfoques encontrados después de concluir un proyecto de investigación personal o colectivo. Y además, claro, esta investigación dentro de la esfera universitaria contempla la investigación, podríamos decirlo, una investigación dura, la que genera estos nuevos conocimientos. Una parte central del trabajo de investigación especializado, ¿no?, tiene su salida en la publicación de, aquí también hago una acotación, uno no hace solo investigación especializada para publicar textos especializados, uno puede hacer investigación, digamos, de alta especialidad para publicar lo mismo libros de texto que libros de divulgación científica o artículos de divulgación científica, y por supuesto, estos libros o artículos que quieren dialogar de tú a tú con los pares de alta especialidad. Ahora, ya que hablamos de la investigación, tendríamos que hablar, en este caso, que es lo que nos convoca a nosotros, de las salidas de publicación de la investigación. Hablaré en un primer momento, ¿no?, de nuestra relación en términos generales con el ámbito editorial, para después centrarme en lo que sucede en nuestra relación como académicos con las revistas. Y lo primero que quiero hacer notar en estas prácticas discutibles de los publicadores, que no de los investigadores, de los publicadores, es que regularmente pensamos de forma errónea que nuestra relación, digamos, con el mundo editorial es transparente o innecesario, hasta el grado de mencionar que muchas veces nosotros pensamos que lo que escribimos son libros. Y esto es falso, esta es una falacia que tendríamos que discutir y que tendríamos que echar abajo desde un primer momento. Lo que hace el investigador en su cubículo es escribir textos. Los libros los produce la editorial. Es decir, los investigadores no escriben libros, sino escriben textos que después de un proceso en el que interviene un equipo especializado, se convierten en libro. Y en ese sentido, lo que quiero subrayar es que dentro del ámbito de la investigación se le da muy poco crédito al trabajo de ese equipo especializado de editores. Quizá son todavía más reconocidos los editores de libros que los editores de revistas. Cuando uno envía un texto para ser publicado en una editorial, me refiero a un libro, uno está esperando que haya un cuidado
la maquetación, uno está esperando a la cuarta de forros, uno está esperando darle el visto bueno a la portada, etcétera, ¿no? Es decir, uno mantiene una relación muy directa con el equipo especializado de la editorial. Sin embargo, esto no sucede con la revista. Lo que quiero decir es que nuestra práctica como investigadores es está quebrada, está totalmente fragmentada con las revistas. Nosotros enviamos un texto a una revista y nos desentendemos casi durante todo el proceso de este trabajo. Si al caso, lo que nos preocupa a nosotros es preguntar al editor, al jefe de redacción, al ayudante de la dirección de la revista, es si ya llegaron los dictámenes de nuestro artículo, pero todo lo demás, nosotros ni nos preocupamos de nada. Y en ese sentido, hay que también echar abajo esta idea de los estándares, ¿no? O los niveles de producción de los investigadores, porque regularmente se dice que un investigador publicó mucho, publicó 4 artículos, etcétera. También esto habría que cuestionarlo. Los investigadores no publican artículos, los investigadores escriben, ¿no? Pero en ese sentido, como digo aquí en la lámina, investigan y escriben, pero las editoriales y las revistas son las que editan y publican. De igual manera, lo pongo al final de esta lámina, no se trata en el otro extremo solo de investigar para escribir artículos, ¿no? Puesto que si nos limitamos a cumplir con escribir artículos y enviarlos a revistas académicas, nos limitamos a hacer esto que yo llamo los publicadores. Colegas del ámbito académico que se desentienden de la publicación y que evidentemente pues no están inmersos en el diálogo de lo que enriquecería su propia disciplina. Y las últimas láminas, para que nos demos una idea, ¿no? Es pensar en que muchas veces nosotros, al evaluar un producto que vamos a comprar por internet, nosotros vemos las reseñas que hay de ese artículo, nosotros vemos los precios, comparamos, vemos cuáles son sus cualidades, vemos el material del cual está hecho, pero eso no sucede con las revistas académicas cuando vamos a publicar. Nosotros solamente escribimos un texto y decimos, pues, tengo que publicarlo, lo mando a una revista y se acabó, pero no analizamos los estándares y la política de publicación de las revistas académicas. En ese sentido, nada más a modo de repaso, diríamos que en el caso de la revista del Colegio de San Luis, ¿no? Esta se integra en el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología, que va a ser recuerden ustedes, de los 10 índices que mencioné, este es uno de ellos. Entonces me voy a centrar en el sistema de clasificación de revistas, que es uno solo, para hablar un poquito, ¿no?, de cómo es el proceso de evaluación de la revista del Colegio de San Luis y aterrizar en esto que yo menciono, las prácticas discutibles de los publicadores. Diríamos entonces que en este sistema de clasificación hay 6 dimensiones y muchos criterios, ¿no? Hay un número amplio de 26 criterios que emplea CONACYT para la evaluación de las revistas científicas. Esta información la tomo yo del manual de clasificación del sistema del CONACYT en su edición de 2019, que es el más reciente, no ha salido uno nuevo en este 2020. En ese manual, que ustedes pueden encontrar en la página justamente del CONACYT, aquí se plantean las 6 dimensiones para evaluar una revista: la política y gestión editorial, la calidad del contenido, los niveles de citación, el cumplimiento de la frecuencia de publicación, la accesibilidad, la visibilidad internacional. En este caso, si lo vemos así, pues hay que pensar que una revista de alcance global, internacional, tendría que tener un puntaje casi cercano al 100% en estas 6 dimensiones y cumplir con en mayor medida, ¿no?, con los 26 criterios que exige CONACYT. Diría que en este sentido, en el caso de la revista del Colegio de San Luis, nosotros
y hablo en plural porque la revista es de la institución del Colegio de San Luis, donde yo también laboro como investigador. Entonces, la revista está rankeada ahora como revista de competencia nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay que pensar que hay 8 escaños, 8 peldaños en los que el sistema del CONACYT clasifica a las revistas. Si son revistas que están indizadas en of Science y en Scopus, pueden obtener un reconocimiento que va del Q4 al Q1, entendiendo que el nivel Q1 es el más alto. En el caso de revistas que no están indizadas en QS o en Scopus, ¿no? Ahí hay que pensar que iríamos de las revistas en desarrollo hacia las revistas de competencia internacional. Esta también es una información tomada del manual del CONACYT en su edición del 2019, y solo para mostrar que la revista del Colegio de San Luis entonces estaría en el tercer escaño, ¿no? Aparece RED, revista en desarrollo, después REC, revista en consolidación, luego revista de competencia nacional, que es donde está la revista del Colegio de San Luis, y luego la revista de competencia internacional. Solo que antes de llegar a la última tabla, hay que pensar por qué subrayé esta información de Scopus, ¿no? Y de Web of Science, porque no hay que descuidar que la academia también forma parte de un sistema de circulación y de publicación de productos, que son las revistas y los libros académicos, y hay un mercado muy amplio, muy poderoso, ¿no? En el que se insertan primordialmente 2 empresas internacionales, Clarivate Analytics y Elsevier, las 2 europeas. Y hay que pensar entonces que Scopus y Web of Science son, recuerden, estas bases de datos bibliográficas que articulan una serie de publicaciones que pagan para estar afiliadas, ¿no? a este sistema de Scopus y de Web of Science, y que entonces ellos, como repositorios bibliográficos, lo que hacen es brindarnos el servicio a nosotros, los lectores, servicio donde podemos encontrar el acceso a los títulos, a los abstracts, a las publicaciones en texto completo, a las citas, ¿no? De las revistas, pero siempre y cuando lo paguemos. Es decir, aquí hay un sistema entonces en que las revistas tienen que pagar para ser afiliadas a Scopus y Web of Science, y después hay una dinámica en que los lectores de estas revistas tienen que pagar para consultar los productos que han sido publicadas ahí. Y solo para que nos demos una idea, para ir, digamos, ya en estos 5 minutos que quiero, 3, 4 minutos que quiero retomar para el cierre, hay que pensar que nada más en el caso de Elsevier, por ejemplo, es una empresa que ha generado ingresos por 500 millones de pesos, un aproximado, solamente de España. Es decir, de un país europeo ha ganado en un año 500 millones de pesos, 25 millones de euros. Y si multiplicamos esto por los grandes países productores de ciencia, tanto en América Latina como América del Norte y en Europa, por supuesto, entendremos que el negocio de las publicaciones académicas es un negocio boyante y, por supuesto, muy jugoso. En este sentido, hay que pensar entonces en esta, y con esto voy cerrando, esta es la última lámina, que las prácticas académicas en las que debiéramos reflexionar nosotros como hombres, como seres humanos de la esfera del mundo universitario, como profesores, como investigadores que publican y no como meros publicadores, es que tendríamos que revisar los periodos de publicación de la revista. Esto es importante para saber cuáles son los tiempos en los que la revista va a tener como fecha probable de dictamen de nuestros artículos y, por lo tanto, de la publicación de nuestros textos. Cabe decir que una revista que publica
casi en inmediato, no es una revista que está bien rankeada, más bien es una revista que estaría penalizada. Esto es interesante decirlo. Casi siempre nosotros como investigadores lo que queremos es que nos publiquen rápido, pero hay que entender que una revista que publica rapidísimo también es vista con cuidado, porque quizá lo que quiere decir es que sus sistemas de dictaminación no son a lo mejor muy óptimos. Hay que empezar a capacitarnos también nosotros como investigadores en la gestión de la plataforma OJS, esta plataforma en la que muchas de las revistas académicas están publicando, porque ahí podemos ver cómo está avanzando el proceso de publicación de nuestro artículo. No hay que confundir el rechazo con la mala calidad. Esto lo menciono porque a veces también se suele criticar, ¿no?, que las revistas están rechazando nuestros artículos como si fuera algo negativo, pero hay que pensar que las revistas que tienen un índice alto de rechazo regularmente son las que están mejor rankeadas. Nosotros también hay que reflexionar sobre si optamos indiscriminadamente por publicar en revistas con un alto factor de impacto, es decir, revistas que están en Scopus y en Web of Science, si esto nos lleva a dejar de lado el impacto social, es decir, preferimos publicar en revistas internacionales que nos piden, que nos exigen publicar en inglés y fuera de nuestro país, cuando quizá haya que pensar también en que eso implica no escribir sobre problemáticas regionales o locales, dejar de publicar en lenguas nacionales o lenguas indígenas, y habría que considerar si esto es mejor, porque si nosotros solamente publicamos en inglés y en una revista finlandesa, pues hay que pensar que muy seguramente estas investigaciones no van a tener los lectores que tendrían si publicamos nuestra investigación en una revista de circulación nacional o local y regional. Es decir, si yo estoy investigando sobre problemáticas de certificación en Sonora, pues no, es innecesario buscar publicar en Europa, habría que publicar mejor en una revista dedicada al norte del país, etcétera, ¿no?, que estuviera bien posicionada ahí. Y, claro, buscar publicar en revistas que propicien el acceso abierto, porque con esto nosotros esperaríamos también que las revistas tuvieran un mayor número de lectores. Se me está acabando el tiempo, creo que me fui muy rápido con esta última parte. Ojalá que tengamos tiempo para platicarlo, Fernando, si te parece. Sería todo por mi parte, les agradezco mucho nuevamente y cedo la palabra al doctor Fernando Morales, actual director de la revista del Colegio San Luis. Gracias. Muchísimas gracias, Israel, doctor Ramírez. Es justamente una de las cosas que me resulta más interesante, ¿no? Ponderar la diferencia, vamos a decirlo, ¿no?, justamente entre tener una revista de acceso abierto que pueda atacar y que pueda tener verdaderamente contacto con la sociedad y con el espacio en el que se están desarrollando las investigaciones, o echarse o dar hacia un lado, ¿no?, hacia las investigaciones como de carácter internacional, pero que no necesariamente tengan el impacto y que por lo tanto puedan acceder a Scopus o a Web of Science o a estas bases de datos que además, como muy bien mencionas, son bases de datos que tienen que pagarse, ¿no?, lo cual eventualmente demeritaría el acceso a la publicación libre, que es algo por lo que ha peleado constantemente Cielo, Redalic, el mismo Dialnet. Y en ese sentido, me parece que es muy importante que nosotros pensemos justamente que la revista del Colegio de San Luis, que has dirigido tú, lo has hecho y lo hiciste muy bien en su momento, y que en este momento que estamos en una curva de aprendizaje, seguimos adelante. Hemos optado justamente por mantenernos en el acceso abierto, en el acceso libre y en la búsqueda de estos textos que sean efectivamente textos que impacten sobre la sociedad y sobre las realidades no más cercanas.
En este caso, por ejemplo, yo lo que quiero es platicar con ustedes, les compartiré la pantalla justamente para que vean nuestro nuevo formato. Una de las cosas con las que hemos trabajado en la revista del Colegio de San Luis a partir del año 2020 es la transición hacia el formato de publicación continua. Hasta el año pasado teníamos 3 números por el año, era una publicación de carácter cuatrimestral. Y en este caso, un poco también para trabajar con esta publicación, para que los resultados de las investigaciones que cada uno de los investigadores, cada una de la gente que escribe nos manda para que editemos y publiquemos, salga un poco más rápido, relativamente más rápido y tenga mayor impacto, hemos optado por transitar hacia este modelo de publicación continua. Esto significa que nosotros ya no tenemos un número impreso y ya no, pero esa es la ventaja, es que en el momento en el que no tenemos un número impreso, ya no nos vemos en la necesidad, pongámoslo entre comillas, de tener cierto número de artículos y cierto número de reseñas para entonces mandar a imprimir y generar un número, sino que por el contrario, ahora cada vez que tenemos un artículo que pasa por dictamen de doble ciego, que pasa por 2 dictámenes para efectos de la indización, si uno de esos 2 dictámenes es negativo, pasa por un tercero, y en el momento en el que tenemos entonces 2 visualizaciones afirmativas, podemos llevar entonces de regreso este artículo para que se hagan las correcciones pertinentes, y una vez corregido pasa por todo el procedimiento editorial. Esa es la razón, una de las razones por las cuales la publicación de carácter científico es una publicación relativamente lenta. Pero en ese sentido, como nosotros nos podemos ahorrar ya el procedimiento de juntar artículos, de formar un número completo, y por el contrario ahora ya los podemos subir directamente a la plataforma, al OJS en este caso, tenemos la posibilidad de sacarlo con unos 3 o 4 meses, más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Hasta el año pasado nosotros teníamos un promedio de 16 meses desde el momento en el que se entrega el original, se lleva a dictaminación y pasa por todo este procedimiento que les he explicado, hasta el momento en el que llega a formar parte del número. Y en este caso nosotros estamos trabajando ya con una serie de artículos que han pasado 13 meses, en algunos casos un poco menos, manteniendo siempre la claridad de todo este procedimiento y manteniendo siempre el dictamen de doble ciego, que es una de las cuestiones más importantes, lo que nos permite mantenernos en el régimen y en el rango de competencia nacional, así como dentro de todos estos índices de los cuales nos ha hablado el doctor Ramírez. Aún así, a pesar de la pandemia también, que sería otro de los elementos que podría habernos detenido, a pesar de la pandemia, hasta este momento nosotros ya tenemos en nuestro número, que es un número anual, todo 2020, todo lo que se ha publicado, todo lo que ha pasado por este procedimiento y que ya se ha publicado en nuestro número, más 4 reseñas. Y estamos por sacar aproximadamente otros 10 artículos más y una reseña que todavía nos queda en el transcurso de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Una de las cosas que nos hace, que nos fascina de este nuevo modelo, es que entonces tenemos la oportunidad de encontrar, de ir subiendo conforme van saliendo de este proceso, artículos que pertenecen a todo el campo de las ciencias sociales y artículos que pertenecen también a las humanidades. En este caso, por ejemplo, abrimos nuestro número con un texto de carácter histórico, Tiempos de Guerra, Tiempos de Unidad, de Carlos Oya Ayape. Tenemos textos que nos hablan acerca de los desastres naturales, de la minería, la gestión del agua, los factores que determinan competitividad. Tenemos artículos de etnografía, rentabilidad de educación, el índice de pobreza de agua en la zona media de San Luis. Tenemos artículos directamente que provienen de Hermosillo, que están investigando las realidades
del mercado de agua embotellada, en este caso en Hermosillo. Tenemos identidad local, acciones de gobierno, también referentes al norte, y por eso es que nos parecía tan importante presentar este número en este coloquio, ¿no? En el coloquio del norte, en el coloquio del desierto, porque muchos de los artículos con los que se están publicando y que están siendo trabajados para este número pertenecen a la realidad y pertenecen a sí, efectivamente, la realidad social de esta esfera del país. Esto no significa que nos centremos únicamente en esa realidad o en esta geografía. Nosotros tenemos la posibilidad también de acceder, ¿no? Como decía, con el texto de Tiempos de Guerra, también con el texto del Porfiriato, a elementos que hablan acerca de realidades nacionales que se extienden también en el tiempo. Tenemos elementos, por ejemplo, este artículo de la institucionalización del culto a la Santa Muerte nos habla de una realidad de la Ciudad de México, de estos templos que fueron dedicados en la Iglesia Católica tradicional, que dedicaron a la Santa Muerte y que son cultos que se desarrollan en los barrios del centro y en los barrios de Tepito. Tenemos artículos que nos hablan acerca de Veracruz, por ejemplo, en este caso los Ochitlalis de la Sierra de Zongolica, Monterrey, Mérida, lo cual nos da también una proyección de carácter nacional, porque no nada más estamos trabajando con el norte y con el centro, también encontramos textos que nos hablan acerca de las realidades del sureste. Tenemos en puerta también la publicación de un par de artículos que nos hablan de realidades en Chiapas, de realidades en Tabasco. Aquí hablamos, por ejemplo, de las manifestaciones de bullying en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y una de las cosas que nos permite también internacionalizarnos es que en los últimos números, ya desde el último año, desde 2019 y en este año 2020, empezamos también a recibir ya algunas publicaciones, algunas propuestas de publicación de universidades en el extranjero, lo cual también nos da la posibilidad de abrir nuestra revista y que eventualmente en la siguiente evaluación tal vez podamos alcanzar el criterio de revista de competencia internacional. Este es nuestro número, el número con el que estamos trabajando en este momento. Una de las cosas que nos gusta de esta nueva presentación es que nosotros podemos acceder a los artículos de dos formas diferentes. Desde esta que es nuestra página de inicio, podemos acceder, en este caso, en este número, por ejemplo, tenemos solamente los PDFs, pero en el camino iremos haciendo las marcaciones para tener los archivos en XML y también los podremos subir un poco más adelante. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos los PDFs que podemos acceder a ellos de forma directa, se abren en una ventana y aquí tenemos entonces ya como si fuera la revista impresa nuestro texto. La revista con su portada, cada uno de los artículos tiene su portada, va a tener los datos de la publicación, su título, los autores. Tenemos nuestra página legal, los elementos con los que se trabaja directamente. Tenemos nuestro resumen, tenemos un abstract que en este caso nos pide CONACYT que tengamos nuestra revista en dos lenguas. En este caso hemos optado por tenerlo en español y en inglés. Y tenemos nuestro texto corrido. Esta es una de las formas por las cuales podemos acceder. La otra es accediendo por el título. Y esto nos despliega otra pantalla en donde nosotros podemos ver la fecha en la que fue publicado, el DOI o el número internacional a través del cual nosotros podemos rastrear todas nuestras publicaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, a todos los autores. Esta es la pestaña en donde encontramos a los autores, quienes han participado. Tenemos nuestro resumen, tenemos la biografía de cada uno de los autores. Todos estos datos nos los han proporcionado y por eso podemos abrir esta posibilidad para que ustedes, los lectores, sepan quiénes son los que están escribiendo y de qué manera están desarrollando su investigación. Y tenemos también las citas.
todas aquellas elementos bibliográficos que están siendo citados, bibliográficos y hemerográficos, citados dentro del texto, y la posibilidad de trabajar en OJS es que nos permite ver los hipervínculos que nos llevan directamente a esos textos, ¿no? A esas funciones, los cuales entonces, como pueden ver ustedes, se abren directamente en la página que les corresponde. En este número, por ejemplo, todavía no tenemos métricas, porque estas métricas de visita, quienes están citando, etcétera, son elementos que se van a ir cargando con el paso del tiempo. Sin embargo, quiero presentarles a ustedes también. Este es otro número, es un número un poco más antiguo, en el cual ustedes pueden ver que aquí ya tenemos el archivo en PDF, tenemos el HTML, y tenemos también el marcaje XML, que son 3 formatos distintos para que podamos leer el texto y para poder hacer, cada uno de los lectores va a tener la posibilidad entonces de escoger cuál es el que mejor le sirve, por decirlo de alguna manera. Había olvidado, por ejemplo, también que de este lado en la publicación nosotros tenemos diferentes formatos de citación para que ya no nos peleemos. Aquí nosotros ya también lo podemos ver. Y tenemos diferentes modelos, ¿no? Podemos pedir que nos lo cite en APA, podemos pedir que nos lo cite en Chicago, en MLA, Turabian, Vancouver. O sea, tenemos varios formatos. Aquí está directamente y entonces esto ya nos sirve a nosotros para que lo podamos copiar y pegar en la bibliografía cuando estemos citando estos textos. En este caso, por ejemplo, ya tenemos unas métricas. Y estas métricas nos sirven para darnos cuenta, le van a servir al investigador para darse cuenta cuántas personas han visto sus textos. Desde EBSCO lo han jalado el abstract, 361 personas. Lo han citado y por lo tanto han jalado el link, 21 personas. Y en capturas en Mendeley y en EBSCO tenemos tantos números de lectores y tantas exportaciones o tantas veces que ha sido bajado, ¿no? Que han bajado este texto y lo han guardado. Entonces, estas métricas nos sirven también y le sirven al investigador en el momento en el que tiene que, pues sí, llenar su SNI, en el momento en el que tiene que formular este apartado en el que nos hablan acerca del impacto que tiene nuestro texto para la comunidad. Entonces, estos son los elementos con los que estamos trabajando. Este es nuestro nuevo número y los invitamos, por supuesto, a que lo revisen. Lo encuentran ustedes en revista.colsan.edu.mx o en ojs.colsan.edu.mx. Cualquiera de las dos direcciones nos abre. Lo pueden encontrar ustedes también desde el portal del Colegio de San Luis. Aquí abajo está Revista del Colegio, ustedes dan clic y ahí pueden entonces acceder a nuestra revista. Y los invitamos también a que revisen la manera en la que pueden, aquí por ejemplo como autores, cuáles son nuestros lineamientos para realizar un envío, cuáles son las pautas y cuáles son los tiempos con los cuales estamos trabajando para dar a conocer todas sus investigaciones, para dar a conocer sus artículos y sus reseñas. Este es nuestro número y de esta manera es como nosotros pues terminamos esta presentación. Por supuesto, tenemos el tiempo para poder platicar un poco más. Si hay dudas, si hay preguntas, si quieren que regresemos a alguno de los temas. Si Israel quieres que platiquemos acerca de otra cosa, con mucho gusto, ¿no? Tenemos todavía unos cuantos minutos. Muchas gracias. Tienes el micrófono cerrado, Israel. Gracias. Ya. Creo que mencionas una parte central que sí a lo mejor podríamos mencionar, pero no sé si alguien de los que están aquí conectados quiera mencionar. En ese caso pediríamos que lo escribieran por chat, su pregunta, su comentario, ¿no? Mientras lo hacen, nada más subrayar que esta última parte del trabajo que estás haciendo, Fernando, pues va en total consonancia con
con el interés justamente de la revista del Colegio de San Luis por obtener una visibilidad cada vez más importante fuera de las fronteras nacionales, ¿no? El hecho de lo que tú estás haciendo en tu dirección, en insistir en la renovación de la plataforma digital, pues evidentemente ya no va en consonancia con tiraje en papel, almacenamiento, distribución, compra, sino por acceso libre y consulta directa desde cualquier computadora que tenga conexión a Internet. Entonces, además, estos elementos que has mencionado me parecen fundamentales para ver el impacto, digamos, de las publicaciones en su carácter, digamos, evidente, real, ¿no? Entonces, pues, nada, felicidades y enhorabuena, ¿no? Entonces, si esa es la curva de aprendizaje, seguramente vendrán muchas cosas mejores. Muchísimas gracias. Yo espero que sí, que vengan cosas mejores. Y justamente, ¿no? Cuando hablamos acerca de estos formatos de PDF, de HTML, de XML, también una de las cosas con las que estamos trabajando, bueno, ya lo traías, ya lo venías haciendo, ¿no? Es el hecho de que estos formatos nos permiten revisar la revista ya no nada más tampoco desde la computadora, sino que incluso podemos acceder a ella desde un iPad, desde una tablet, desde incluso del celular. Hemos intentado experimentar, ¿no? con el formato EPUB, hemos experimentado con este formato HTML que se abre como una página de internet, y esto nos da la posibilidad también de leer desde diferentes dispositivos, lo cual también hace que nuestra revista, como muy bien lo dices, sea accesible de distintas maneras, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Buscar la manera de hacer que el acceso sea abierto y buscar sobre todo que tenga mayor impacto, ¿no? Nada más en una comunidad de investigadores. Quizá tal vez por eso vale la pena también pensar, ¿no? Que nosotros nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook, quizá en algún momento abramos un Instagram, pero a partir de esas redes sociales, ustedes van a poder encontrar tanto el Call for Papers, o sea, la manera en la que estamos pidiendo, ¿no? Estas nuevas, que nos envíen sus artículos, como también podrán ir viendo accesos directos, ¿no? A cada uno de los artículos o a cada una de las reseñas que forman parte de este número, ¿no? También esto con el fin de hacer mayor publicidad, pero también que nuestros textos tengan mayor impacto. Claro. Pues nada, por mi parte sería todo. No sé. Si alguno por aquí quisiera preguntar, quisiera comentar. O los escuchamos, los leemos. Mira, son 5:57, es decir, tenemos 3 minutos. Además de hacer la invitación que ya hiciste tú a la consulta de la revista en la plataforma, digamos, electrónica, quisiera mencionar que ahí también se pueden consultar los números anteriores. Ahí está todo el histórico de las publicaciones que se han hecho en revista. Recuerden lo que mencionaba, que en un primer momento se llamó Revista Betas. También ahí aparecen los números ya digitalizados en PDF. Y en la segunda época, que corresponde ya a la que conocemos ahora como Revista del Colegio de San Luis, también aparecen ya todos los textos con sus respectivos títulos, resúmenes, abstracts, autores, etcétera, para que sea fácil de rastrear la información. Entonces, ahí hay un buscador, si ustedes están interesados en rastrear información sobre ciencias sociales y humanidades, pues también es otra forma de acercarse al contenido histórico de la revista, ¿no? Así es. Y pues bueno, finalmente creo que la invitación, lo que nosotros podemos, además de lo que hemos platicado, la invitación queda para que se comuniquen a la revista del Colegio de San Luis. Nuevamente lo repito, ustedes la pueden encontrar en revista.colsan.edu.mx y también nos pueden escribir a revista@colsan.edu.mx por cualquier duda, por cualquier aclaración.
Ahí se encuentra Diana Alvarado, que es la asistente de la dirección. Ella va a estar para que les pueda asesorar sobre elementos que tengan que ver con los envíos, sobre elementos que tengan que ver con cómo van los dictámenes. O sea, siempre está al pendiente justamente, ¿no?, de cómo se va desarrollando todo el proceso editorial. Mira, parece que tenemos a alguien que nos dice felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Israel les responde también. Y además de Diana, pues también creo que valdría la pena agradecerle a todo el equipo editorial, ¿no?, que está detrás de nosotros durante días enteros, en vacaciones, en verano, en invierno, que nos ayudan a sacar adelante, ¿no?, todo este procedimiento. Adriana del Río, Jorge Herrera, Ernesto López Ruiz, que es nuestro formador, ¿no? Sin todos ustedes, sin el trabajo que hizo Israel en su momento, esta revista no sería lo que es hasta en el presente. No Pues sé bien. si quieres decir algo más. No, por mi parte nada más eso. Agradecer nuevamente la invitación, Fernando, para participar. Y pues claro, agradecer también justo la invitación general al Coloquio Internacional de Culturas del Desierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado por aquí y pues seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.